Saludos gentes de las vías internetóficas, bienvenidos al primer panel del día sábado en el Encasa Comic Con 2021 y el segundo panel en esta increíble maratónica de evento donde vamos visitando y conociendo más del noveno arte. Esperamos hayan pasado muy bien ayer en el primer panel y hoy comenzamos yo, el tipo con los lentes del agujero daltónico, y nuestro amigo Fabricio de Mel Comics, con la que será la entrevista internacional exclusiva que les traemos para este evento. En esta oportunidad vamos a cruzar el mar hacia las tierras de Escocia y vamos a visitar a nuestro amigo Gustavo Vargas, un artista peruano radicando en el extranjero que desde hace algún tiempo lleva ya poniendo nuestra cultura en el mapa con estas increíbles obras, unos cómics cyberpunk que se desarrollan en el Perú y que nos permiten explorar las muchas culturas, ciudades y provincias de nuestro país con una visión totalmente diferente. Entonces, no perdamos más el tiempo, subámonos al avión y vamos a visitar a Gustavo y a descubrir su increíble arte. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Feliz. Sí, siendo nuestro primer invitado en el Encasa Comic Con, la verdad. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ahí está, ya se corrigió. ¿Aló? Se cortó un ratito, No pasó nada. No pan del cúnico. ¿Qué tal, maestro? Muchas gracias por habernos aceptado la invitación a poder participar de esta entrevista, para poder, pues, que el público peruano lo conozca. No, yo encantado. No sé, hablar sobre mi trabajo, hablar de cómics siempre es divertido para mí, así que gracias por la invitación más bien. De repente quienes no estén muy enterados de la escena, ¿no? Usted está ahorita radicando en Escocia, me equivoco, ¿verdad? Sí, en Escocia, exactamente, en Edimburgo. Ajá. La capital de Escocia, creo, ¿no? Sí. Sí, ahorita usted está trabajando en lo que es la saga Altiplano, y vamos a hablar de eso todavía en un rato. ¿Ya cuánto tiempo lleva usted en el medio exactamente del noveno arte? De repente un poco de recorrido para que la gente lo conozca. ¿Cómo empezó un poquito la cosa? Empezó hace varios años realmente, cuando todavía estaba viviendo en Lima, me parece que en el 2012, 2013, me junté con Giancarlo Román y nos pusimos a trabajar en un cómic que se llamaba El Hoyo Negro, cómic que pasaba igual en Perú, de ciencia ficción. Yo tenía años que quería trabajar en un cómic y en una conversación se nos dio la idea de hay que ponernos a trabajar en algo. Yo quería trabajar en algún cómic y simplemente lo empezamos a sacar poco a poco. Lo sacamos en Isu y en un blog que hicimos libre para que la gente lo fuera leyendo. Y desde ahí es que poco a poco volví a los cómics después de años, porque muchos años antes había estado haciendo un poco por ahí, una historia suelta aquí, una historia suelta allá. Y desde ahí es que realmente empecé a trabajar más en mis cómics. Y al no mucho tiempo, ya faltando poco para que me fuera de Lima, en los fines del 2014, saqué mi primer fanzine junto a Gino Palomino, que se llamaba Tacutinta. Y ahí es donde realmente salió la primera historia de cyberpunk y también algunas historias cortas mías de distintos temas, y también Gino Palomino. Los dos publicamos juntos esta. Y y de ahí he estado simplemente publicando y poco a poco me he ido metiendo más a festivales y cosas, y ahorita estoy básicamente trabajando full time en cómics para otras, como dibujante para otros proyectos, y también trabajando en mis propios proyectos. Pero poco a poco ha ido como que trabajando duro y eventualmente he ido acelerando todo más. Ahora último ya estoy full time haciendo cómics, básicamente. Claro. Genial, Gustavo. Una pregunta, ahora que nos mencionas, claro, tu salto, ¿no? de Lima al extranjero, fue un poco salido del mercado peruano, ¿no? Y enfrentarte básicamente al mercado extranjero, ¿no? Y con todo lo que significa, ¿no? Presentarte, tu trabajo, experiencia, todo eso. ¿Cómo significó todo eso para ti? Bueno, fue lo que realmente generó este cambio, ¿no? Una de las cosas más... Yo me fui a Alemania, estuve un año en Alemania solamente, y de ahí me fui a Inglaterra en el 2016. 2015 estuve en Alemania, 2016 llegué a... ¿En parte de Alemania? Colonia,
Colonia, ah, ok. Ya. Bien bacán, pero digamos el idioma me limitaba un poco. Mucha gente habla inglés, pero igual el alemán es el idioma oficial y todo, ¿no? Y todavía estaba como que en proceso de ir trabajando y estaba generando cosas. De ahí se nos dio la oportunidad de irnos a Inglaterra, nos fuimos a Inglaterra, y ahí es que descubrí, porque en Alemania hay un mundo, dentro de lo poco que averigüé, hay una movida de cómic, pero no es tan fuerte. Acá en general en Reino Unido es muy, muy fuerte la movida de cómics, tanto independiente como más intermedio y a nivel profesional. Entonces, y hay festivales, pero en épocas, ahorita no, pero en épocas, o sea, en años normales, antes de COVID, no tengo idea, debe haber 20, 30 al año. Un montón. Sí, hay montones, y de todo tipo, ¿no? Hay desde festivales más tipo Comic Con, donde básicamente son productos, series, actores, mezclado con cómics, hasta festivales que son puramente de cómics y creadores, o más independientes, o más internacionales. Hay muchos, entonces tú puedes literalmente más de una vez al mes ir a distintos festivales, y como Reino Unido igual no es tan grande, puedes estar yendo por todos lados. Entonces, Sí, ahí es que empecé. Exacto. Y ahí es que empecé a mostrar mi carpeta y me empecé a meter, y con los festivales fue que se empezó a acelerar todo este circuito. Empecé a trabajar para pequeñas editoriales, y a medida que iba pasando también, como hay mucha gente que hace sus propios cómics, imprime sus propios cómics, en algún momento dije, también me meto a esto, ¿no? Y todo eso hizo que se fuera acelerando. Pero es bien interesante porque dependiendo de los festivales, hay festivales chicos donde te conoces con mucha gente, y el hecho de pertenecer a una comunidad como que también es bastante más retroactivo, ¿no? Te sientes todo entusiasta y compartes el mismo tipo de dificultades, hablas de narrativas, historias, o hasta de en qué papel imprimes o lo que sea. Y cuando vas a festivales más grandes, justamente por lo que son más grandes, es bien interesante encontrarte con artistas o escritores o autores completos de talla, pero internacional, ¿no? Claro, y aparte que Inglaterra, claro, es un espacio donde a la industria del cómic ha dado pues grandes autores, ¿no? Alan Moore, Grant Morrison, escosés de Edimburgo, claro, ¿no? Y claro, me imagino que meterte en todo estar con otra atmósfera, con otro aire, te potencia también como artista, ¿no? En el ámbito creativo, ¿no? Sí, es bien bacán, porque te dan, en general, al menos la gran mayoría de gente que yo he conocido que pertenece al mundo del cómic, todos son, la gran mayoría son gente muy abierta y son gente muy buena onda. Entonces, a veces tienes a algún hombre grandazo y le hablas y te responden nomás, ¿no? Porque tú estás un poco levantando la manita y te dicen, claro. Entonces, y es bien bacán, porque justamente te dan consejos, te dicen cosas, o el simple hecho de ver todas esas posibilidades te retroalimenta, ¿no? Cada festival casi siempre era como, yo volvía como loco a querer seguir dibujando mis cosas, porque veías que había todo este mundo de posibilidades, o autopublicándote, o con un poco de suerte justamente llegando a trabajar para otras empresas, o mezclando las dos, ¿no? Pero sí, el hecho de que haya ese mercado de festivales tan grandes realmente potencia todo ese tipo de posibilidades, y hay una comunidad grande, bien fuerte por eso. Que genera más flujo, pero me imagino que también genera igual más exigencia también, ¿no? Es cosa de quedar a la altura del mercado, ¿no? Hay de todo, ¿ah? O sea, hay un nivel profesional bien alto, justamente bien profesional, bien hecho y todo, pero como te digo, como hay todo tipo de festivales, porque yo qué sé, si tú realmente hay gente que por más que practique, su dibujo llega a cierto límite, o simplemente, ¿sabes qué? Yo quiero hacer historias de este tipo de personajes que solo a mí me gustan, pero me da la gana de hacerlo. La gente tampoco se limita por eso. Entonces, hay un mercado bien amplio, y tú puedes encontrar en festivales a gente que es totalmente amateur y entusiasta, sacando su fotocopia de 4 páginas,
y a gente pro que viene trabajando para Marte, porque sí. O sea, y todos están muchas veces todos están en el mismo sitio. Y eso es bien bacán, porque se genera esta comunidad, no es tanto como que no, ahí están los profesionales y ahí en el otro cuarto chiquito están no, está un poquito más mezclado. Chévere. Sí. Y hablando de esto, ya hablando del mundo pro y también de toda la atmósfera que hay, ¿tienes tú algún referente, alguna influencia, particularmente por ahí? ¿Alguien te ha influenciado en tu trabajo a nivel de dibujo o guión? Un montón, la verdad. Sí. Lo que pasa es que tengo cosas que me gustan, hay cosas que nunca estás 100% seguro que tanto te están influenciando o no. Yeah. Pero nombres que me vienen así fuerte a la cabeza, por ejemplo, españoles, David Rubin, me encanta, incluso lo conozco, es un tipo genial. ¿Cómo se llama este autor? Frederick Peters, Paul Pope, Lucas Varela. Lo que pasa es que también, como más que poner nombres, es al menos cuando yo crecí en Lima, porque nunca estuve realmente muy metido en ninguna comunidad, tú agarras lo que puedes, ¿no? Y es como buffet, ¿no? Encuentras un número de algo y simplemente lo levantas. Encuentras, no sé, yo encontré un número del número 4 de Dark Knight de Frank Miller, no tenía idea qué era eso, ni siquiera entendía bien inglés, pero simplemente lo levanté. Claro. Y vas agarrando como en botica, y todo eso es un montón de información. Cómic argentino, pero también todo incompleto, pero Brecha, Trillo, vas agarrando lo que puedes, y todo eso forma parte de tu bagaje, tanto de historia como de estilo, de gráfica, lo que quieras, pero realmente no sabría decirte tengo que es así mi luminaria. Es una mezcla de todos esos. Unas referencias. Sí. Y te influencias, y constantemente siempre estás descubriendo también nueva gente, ¿no? Así que claro, sí, pero al menos creo que por ahí va un poquito la cosa. ¿Y tienes tú algún área entre dibujo? Ahorita que estás haciendo, pues con Altiplano estás haciendo tanto ilustración como guión. ¿Hay alguna de las dos que sea tu preferida? ¿Prefieres hacer guión o prefieres estar ilustrando? Bueno, o sea, yo soy dibujante. O sea, eso es indiscutible. Pero, o sea, yo no siento que soy un escritor, sino siento más que soy un dibujante que puede escribir, ¿no? Pero igual me divierto un montón generando las historias. Y el escribir involucra, en mi caso, también diseñar mucho, y eso es lo que hablábamos más temprano, crear este mundo. Entonces es una cosa bien orgánica. O sea, de hecho, más me divierto dibujando. Mi zona de confort es simplemente con un lápiz estar dibujando. Pero igual lo disfruto un montón. Claro, o sea, claro, tu zona de confort es el cuentas, el guión también depende mucho de lo que estás mostrando, ¿no? Al final estás mostrando y no contando. Claro. O sea, sí, a través del dibujo también se cuentan. Claro. Se dice mucho también desde la ilustración, desde las tonalidades. Justo creo que también lo que hablábamos antes detrás de cámaras, ¿no? O sea, viviendo nosotros en un país tan multicultural, creo que se cuenta mucho a través de los colores y de las formas, para resaltar, ¿no? Como estos lugares, estas provincias son diferentes, estas ciudades son diferentes, ¿no? Claro, justamente por ahí va bastante parte de la investigación que hago cuando creo el mundo, ¿no? Primero, o sea, no solamente leo un poco sobre la zona sobre la cual quiera contar, pero también me meto es una especie de sobredosis de imágenes y referencias. Claro. Como si viajaras y te perdieras 2 meses en un sitio, por exagerar. Claro, haces un mood board inmenso en tu cabeza. Sí. Y de ahí con eso es como, ya, a ver, cuéntame cuál es tu
tu opinión de Lima, por decir. Y Mm. ahí ya, tú ya que has estado en Lima, empiezas a votar, bueno, me parece esto, el otro. Una de las cosas que me llama más la atención es esta cosa. Y con esta cosa es que empiezo a trabajar. Y eso es el eje. Pero ya tengo toda la periferia, digamos, graficada. Y eso implica influencias, cosas, colores, sabores, olores. Es un poquito como un viaje. Por eso también juego bastante con lo de son nombres de zona, ¿no? Todos mis cómics son nombres de o una ciudad o un lugar en particular. Claro. Hablando un poco también de tu obra, un poco nos contaste, ¿no? Sobre también lo que implica autopublicarse. ¿Cómo contarías un poco esa experiencia, ¿no? Básicamente, ¿cómo es eso autopublicarse? Porque básicamente en el Perú también, como en otros podcasts seguro habrán escuchado, ¿no? ¿Qué no difícil es hacer? ¿Qué no es difícil hacer en el Perú, no? O sea, de todo, la verdad, poner una empresa, ser abogado, ser de todo, ser artista más todavía, ¿no? Pero Claro. particularmente para ti, ¿cómo ha sido tu experiencia de autopublicarte? Sobre todo ahora también con estas plataformas de crowdfunding y todo. Ha sido sumamente enriquecedora, o sea, estoy feliz, pero es bien intenso, ¿no? Claro. Porque, digamos, cuando tú te autopublicas, que la gran mayoría hay mucha gente en Perú que se autopublica, tú dejas de ser o artista o autor de cómics para convertirte en el editor, en la casa editora. Y el cómic pasa a segundo plano, porque es como si tú generaras algo y ahora es cómo lo movemos, dónde lo ponemos, cómo hacemos todo el material de marketing, cómo hacemos para llegar, para que la gente se estará bonito, ¿no? Pero cómo la gente se entera de que tú haces esta cosa, ¿no? Y todo eso se convierte, tu cómic de pronto se convierte en el 15% y el 85% se convierte en todo lo demás, que es imprimir, ver todo lo que tiene que ver con envíos y hablar con gente que hace reseñas o gente que hace marketing o cualquiera de la comunidad y tratar de hablar sobre tu trabajo. Es bien bacán, porque una vez que llegas a eso, de hecho me acuerdo alguna vez en algún podcast escuché a algún artista hablando de que por más que tú no lo hagas, es bien sano que entiendas en lo posible lo que abarca no solamente, por más que tú seas solamente dibujante de cómics y no quieres saber ni siquiera nada con crear una historia, pero igual es bien sano que entiendas cómo funciona el mercado, cómo funciona. Sí. ¿Por qué? Por lo menos vas a tener un poquito más claro, ya me voy un poco más por acá, un poco más por allá, o entiendes un poco más las posibilidades que tienes. Y con esto entiendes un montón, porque sabes todo lo que tiene que ver con costos y todo en algún momento se vuelve un poquito titánico, ¿no? Poder generar todo eso, no solamente el contenido, sino que te la pasas. Cuando yo estaba en la campaña de Kickstarter, cuando lancé Puno por Kickstarter, me la pasaba casi todo el día simplemente mandando mensajitos y escribiendo emails y respondiendo, y de pronto eran las 9 de la noche y todavía tenía que dibujar cómics, que era como, ¿qué pasó, no? Y una vez que ya logras hacer todo eso, acaba la campaña, tienes que seguir promocionando, tienes que seguir hablando de tu cómic, en algún momento te vuelves un poquito disco rayado porque, Puno, no estás ahí. Porque muchas veces es como, especialmente acá Twitter funciona bien fuerte. Está Instagram, está Facebook, pero es más fuerte la posibilidad de ser en Twitter. Hay mucha gente que está como que, ves número 10 hoy día, me hablas de tu cómic. Hay gente que nunca te ha visto, que por primera vez también se entera. Claro. Entonces, sí, entonces vas mezclando eso, y de ahí tienes que ver todo lo que es impresión y también tienes que ver todo lo que es en vivo, ¿no? Pero es bien interesante, porque justamente ves todas las posibilidades, empiezas a ver qué mercado, qué gente se puede estar interesando en tus cómics y empiezas a entender un poco las posibilidades de que tú puedes tener con tu producto, ¿no? Mi campaña tuvo la suerte de como que de pasar un poquito frontera y hubo mucha gente acá en Reino Unido que participó de la campaña, pero también Estados Unidos
hubo un montón de gente. Es como tranquilamente el 50% creo de la campaña fue Estados Unidos. O sea, porque yo soy mucho más local. En Reino Unido me conocen un poquito más. En Estados Unidos todavía soy un hombre que está apareciendo por ahí. Así que nada, es bien enriquecedora, es bien interesante, pero tienes que estar sumamente organizado y también tienes que hacer de todo, ¿no? Por decir, la primera semana preparando el Kickstarter me la pasé en Excel. Como todo dibujante de cómics, su sueño es hacer Excel, ¿no? Yo ni sabía cómo funcionaba Excel, pero claro, para eso dibujas, ¿no? Pero necesitas eso, para sacar números, para sacar posibilidades, para ver tus costos, porque si no haces bien tus matemáticas, te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Tienes que, yo sé que hay gente que se ha equivocado en hacer campañas, en poner mal los números y no calcular bien, y han terminado invirtiendo un poquito de dinero, porque una vez que tú entras en Kickstarter, tú ya haces una promesa, ¿no? Es como que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Yo en 2 meses tengo mi cómic que te va a costar 10 soles. Tú dices, ya, tú aceptaste esto, es una especie de contrato. De pronto me doy cuenta que me sale 12 soles imprimirlo solamente. ¿Qué hago, no? Y yo ya empeñé mi palabra, mi reputación puede quedar muy maltratada, ¿no? Entonces hay gente que ha tenido esos problemas, ahí es donde tienes que tener bien claro qué vas a hacer, cuánto te va a costar todo lo que son envíos, envíos postales, sobres, cuánto va a pesar lo que vas a enviar para llegar a los siguientes, porque de acuerdo a peso va costando más, cada vez se pone más caro realmente. Pero nada, es sumamente interesante, se lo recomiendo a todo el mundo, pero de hecho tienes que buscar organizarte mucho. Hay que tener mucho orden para eso, porque al final ya, como tú mencionas, o sea, ya no depende de un editor, no depende de un editorial, no depende de un distribuidor, sino que tú cumples todos los roles. Tú eres el creador, editorial, distribuidor. Tú te conviertes en todos. ¿Tú cómo has visto la respuesta por el medio del crowdfunding? Porque, por ejemplo, yo he visto, bueno, conozco amigos que han tratado de, por medio del crowdfunding, acá en el Perú, sacar cortometrajes o series o cómics, y ha sido un poco difícil poder sacarlo adelante, específicamente acá en Latinoamérica. ¿Tú claro. ¿Cómo has visto la respuesta? O de repente, ¿en dónde has visto mejor respuesta? O qué sé yo. Claro. Lo que sucede es que, en mi caso, es la primera vez que he hecho un crowdfunding, pero yo ya venía, ya es mi cuarto libro, ¿no? Entonces yo ya venía y he estado trabajando todo este tiempo, no solamente en hacer mi cómic, sino en hacerle promoción. Entonces, y también vas a festivales, hablas con páginas, tratas de encontrar cada entrevista que puedas, también te metes. Entonces yo ya venía trabajando en toda esta promoción. No es que de pronto hice este cómic y absolutamente nadie sabía quién era. Ya había gente que tenía curiosidad en mi trabajo y conocía un poco de mi trabajo. Entonces ahí yo ya tenía un poquito una plataforma de curiosidad. Sabía que las probabilidades de que la campaña por lo menos llegaran al mínimo de éxito eran bastante posibles, ¿no? Eso es un detalle que ha hecho que cambie. Yo no tengo idea si fuera mi primer cómic y simplemente lo sacara, es muy probable que no, porque yo me acuerdo cuando saqué Trujillo, fue el primero que saqué, la gente estaba como que curiosa, la gente que le gustaba y era como, bacán, pero era como, ya. Okay. Cuando saqué el siguiente Lima, ya era un poco más como que, qué interesante, tienes dos, y sí, pero funcionan en el mismo lugar, y les contaba un poquito, qué interesante, y estaban un poco más como, ¿cuál me recomiendas, no? Sí, y era como, este es así, este es así, ok, ya. Cuando saqué el tercero, que era Manu, por alguna razón hizo más clic, veían que estabas generando algo mucho más consistente y estabas creando una obra, digamos. Y entonces, en vez de decirme cuál me llevo, Trujillo o Lima, mucha gente se llevaba los tres.
porque ya ven que estás creando algo más grande y no es solamente una única cosa solita que es un poquito rara. Así que, de hecho, eso ha ido generando una especie de pequeña bola de nieve de gente con expectativa, ¿no? Ahora, acá es bien, yo sé que acá en Estados Unidos, también en Europa, funciona muy fuerte el mercado de crowdfunding. Hay una cultura muy fuerte de apoyar, de meterse en proyectos de artistas, creadores, gente que hace cosas creativas que de otra manera no vas a llegar. No tengo idea qué tan fuerte, qué tan novedoso es el mercado de crowdfunding en Sudamérica, en Perú. No, ahí sí no sabría decirte, así que no puedo comparar, puedo hablar solo de mi experiencia. Claro. Y en mi caso, como te digo, la gran mayoría es Reino Unido, tengo un porcentaje de algunos países de Europa, y lo que ha salido donde entré justamente fuerte, al menos en mi campaña, fue de Estados Unidos también. Bueno, mejor todavía porque eso genera una expectativa aún más grande para lo que se viene, ¿no? Para la tercera parte de Altiplano. Claro. Sí, realmente me da mucha curiosidad cómo lo van a recibir. ¿Cómo ha ido creciendo la expectativa alrededor de la obra? Sí, la gente, esa es justamente una de las cosas, ya hay gente con curiosidad de tu siguiente historia, ¿no? E incluso se crea una relación con lectores, hay gente con la que yo me veo en festivales que son gente interesada en mi trabajo y se vuelven tus amigos. Claro. Oye, sí, comprar originales, se crea una comunidad bien fuerte y eso también es bien importante, mantener esos puentes de comunicación bien constantes con la gente que está interesada en tu trabajo. No es simplemente tu trabajo y a un lado, no. Eso también cuesta un montón de tiempo y esfuerzo, pero es lo que mantiene. La gente me parece que está muy interesada en apreciar el arte de algún autor, pero también quieren conversar contigo. Quieren saber un poco más de ti, quieren ver que hay una persona detrás de eso y no simplemente una empresa que vota pósters. Me parece que va un poco por ahí. Ya entrando un poco más al tema de la obra en específico, ¿no? La que de alguna u otra manera nos trae aquí ahorita. No sé si todo el mundo conozca qué es Altiplano y qué son los 4 tomos, los 4 tomos, sí. Que es de esta historia. De repente cuéntale un poco a la gente qué es esta saga, para que conozcan un poco más, ¿no? En pocas palabras, sí se puede. Diapositivas para que se vaya viendo. Sí, esa es justamente una de las cosas que todavía no la tengo así totalmente controlada, que es una de las cosas que sueles hacer tu pitch, ¿no? Pero básicamente el cyberpunk peruano que yo hago son historias de ciencia ficción en un mundo distópico y tiene influencias precolombinas y todas las historias hasta el momento suceden en Perú. Es en un futuro no demasiado lejano del que tenemos, donde hay robots, cyborgs, drogas y un mundo un poco peligroso. Sí, todo lo que involucra el cyberpunk, ¿no? Sí, que es básicamente eso. Que curiosamente cuando empecé me gusta el cyberpunk, pero no era que quería hacer algo cyberpunk por hacer cyberpunk, sino simplemente quería hacer una historia que me gustara o que me pareciera entretenida y quería hacerla en Perú. Y dije, pero quiero hacer ciencia ficción, pero no una ciencia ficción que sea de acá a 1000 años, sino no tan lejana. Y simplemente solito se alineó con cyberpunk, tenía todo el sentido del mundo, tenía sentido de que fuera distópico y que fuera caótico y que tuviera todo alta y baja cultura mezclada. Entonces tú dirías que al final esos fueron como que tus principales motivaciones, ¿no? Para crear todo ese mundo. Sí. Claro, eso es genial. Eso es lo que está muy enraizado en el Perú, de hecho. O sea, una vez que lo piensas, el concepto es algo muy enraizado en nosotros, los peruanos. Exacto. O sea,
la mezcla esta entre lo que la modernidad, entre la época virreinal y la época precolombina, es algo que está muy presente, ¿no? En Claro, cultura, tú tienes, en nuestra arte, en nuestra comida. tienes lo tradicional y tienes lo moderno, ¿no? Y todo esto mezclado, a veces choca o a veces simplemente uno fluye al costado del otro, ¿no? Nosotros somos un crisol de culturas, somos un crisol Sí. de épocas, ¿no? Exacto. Y siempre tienes esta mezcla de, no sé, pues, o sea, la tecnología también avanza rápidamente, pero eso no significa que en 15, todos 20 avancen. años Ajá. un lugar se ve diferente, ¿no? Exacto. Tú puedes De hecho, tener- el centro de Lima a mí siempre me pareció un poco cyberpunk, ¿no? Porque tienes entre edificios coloniales, republicanos, modernistas, brutalistas, de todo, ¿no? Y es una Exacto. mezcla ahí bien loca, la verdad. El que no se inspira con eso, la verdad, no. No, Es muy fácil. Exacto. Ahí, incluso también la mezcla esta de repente referencias, digámoslo, religiosas o espirituales, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el San Cristóbal, que es un apu por una cruz. Exacto. Todas esas cosas entremezcladas son bien ricas y dependiendo de lo que tú quieras contar, te vas un poquito más por un lado, un poquito más por otro lado. Exacto. Y tú dentro de, en un país como Perú, tú tienes culturas arraigadas fuertes, pero dentro de esas culturas también tienes subculturas y dentro de esas subculturas otros círculos más pequeños. Entonces vas jugando con todas esas. Es demasiado rico como para no... Es una carta abierta para jugar, ¿no? Es como probar sabor. Claro, y lo genial que tú has hecho justamente ha sido articular todo eso, ¿no? O sea, poder saber dosificar bien qué mezclar con qué y darle una forma, ¿no? O sea, eso es lo rico de una narrativa, de una historia contada en imágenes, como es el cómic, tal cual. Sí. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que al menos hace que mis historias tengan cierta consistencia o funcionen es, tengo la referencia, tengo toda la inspiración que me puede provocar Perú y distintos lugares de Perú, tengo toda la tradición precolombina, antepasado, mezclado con lo que es, con todas las realidades que existen en Perú. Y una vez que juegas con todos esos elementos y empiezas a crear una historia, hay algo que me he dado cuenta, justamente por eso digo que siento que soy un dibujante que también escribes. Normalmente el primer borrador que hago de la historia es bien simple y muchas veces hasta cae en clichés, no es tan interesante. Tiene cosas interesantes, pero no es tan rico. Y una de las cosas que he ido aprendiendo es, me acuerdo, un escritor hace poco lo escuché decir, Ram V, dijo, una cosa que muchos escritores o gente que quiere escribir cómics o historias se olvidan es que escribir significa reescribir. Tú no escribes algo y queda y con eso te vuelves como que la luminaria del mundo. No, tú sigues hablando. Es como dibujar, ¿no? Tú haces un dibujo y alguien dibuja bien, no porque una vez hizo ese dibujo y le salió bien. Lo he hecho por lo menos 100 veces, a veces 1000 veces. Por eso es que sale bien. Entonces, lo mismo, ¿no? Tienes tu borrador que está simpático y lo sigues trabajando y lo sigues trabajando y tratas de trabajar lo máximo posible y reescribir todo hasta que tenga sentido. Y si a veces no tienes suerte y te das cuenta de que no funciona, lo matas y buscas otro. Pues, tienes que respetar también tu historia.
Claro, y hablando de matar un poco, ¿tiene una meta final toda esta saga del altiplano? Creo que acaba de quedar claro que hay mucho de dónde sacar y solo vamos 4 ciudades. Claro. ¿A dónde va? No, o sea, Trujillo y Lima funcionan. Trujillo fue la primera, de ahí vino Lima. Esas funcionan como one shots, historias de una sola. Por más que funcionan dentro del mismo universo, funcionan solas, ¿no? Para no spoilear, pero cosas que había investigado un poquito, especialmente en Lima, desencadenaron la historia de Altiplano. Y lo que pasó es, me di cuenta de que estaba esta historia generándose conectada a Lima. Me puse a escribirla y dije, creo que va a ser un poquito larga, de repente como 40 páginas. Y cuando la escribí, más o menos calculé cuánto podría ser, me di cuenta de que tranquilamente tenía como 100 páginas. Y ahí es que fue, o sea, y yo quiero sacar algo para el siguiente festival. Eso fue en el 2018, si no me equivoco. Y quería llegar al siguiente festival en el 2019, Thought Bubble, que es uno de los más grandes, con un nuevo libro. Con 100 páginas no había manera de llegar. Así que lo que hice es, esta historia de Altiplano la corté en 3 pedazos. Y Manu fue el primero. De ahí viene Puno y Pilcuyo es donde va a acabar la historia. No es que van a acabar las historias de Cyberpunk, pero es donde va a acabar esta saga. Okay. Oye, si me permiten la comparación, eso también fue un poco algo que le pasó a George Lucas, ¿no? Cuando comenzó a escribir Star Wars. Ajá. Porque hay una de esas confesiones que en un documental que vi, claro, él comienza a escribir la historia de Star Wars y se da cuenta que es muy larga para meterla en la primera película que quería hacer. Y ahí fue que la termina cortando y de ahí encima luego le salen las precuelas y todo eso en la cabeza. Como que sí. Claro, no, porque hay similitudes exquisitas ahí, ¿eh? Sí, porque es que cuando creas un mundo a veces también tienes que ver qué agarras, cómo agarras y qué cuentas, ¿no? Porque incluso, no sé si en algún momento pase, pero por ejemplo hay gente que me ha comentado, oye, este personaje me gusta un montón, pero me molesta un poquito de que ya no exista, que se haya muerto. Ya nunca lo vamos a volver a ver. Y yo les digo, no es el mundo que yo he creado, yo puedo hacer una historia que pasa en el pasado. O sea, porque es mi mundo, no es que tenga una historia todavía, pero nunca se sabe, ¿no? Pero justamente generas un mundo que es más grande y simplemente ya en algún momento empiezas a jugar con las piezas que tienes. Y simplemente a veces o agarras un pedazo y te pones a contar, o simplemente haces como una expansión y acoplas algo sobre algo que ya habías estado estructurando, estado trabajando. Juegas con tu propia continuidad. Sí. Vas jugando. Sí, a veces tengo que hacer para Altiplano, para todo, porque Altiplano lo escribí completo. Han cambiado cosas, han variado cositas y todo, pero la historia estaba escrita como una sola cosa. Más que nada busqué los puntos donde podía quedar en un continuará para poder contarlo, pero vas jugando y también escoges qué contar, o a veces tienes pequeñas historias que se van creando a partir de eso y dices, ya, pero esto después. Porque sí, se vuelve un poquito orgánico, empieza a moverse solito a veces. Genial, o sea, nos da fe de que después de Altiplano se vienen todavía más historias. De hecho, sí, o sea, Altiplano va a acabar, pero de hecho hay Cyberpunk peruano para rato. Para rato, genial. Sí.
Y verdad, bueno, eso también me queda como duda. Recuerdo que fue la primera vez que conversamos, recuerdo que eso fue lo que le pregunté. Hay de repente planes o forma de ver que se traiga la saga a producirse acá en Latinoamérica. O sea, actualmente las 4 están en inglés, por ejemplo. Obviamente, sí. Ajá. Y no hay una línea de distribución tal cual para Latinoamérica, más que... No. Tú, no, solamente, exacto, solamente están en digital, están en español y en inglés, pero en físico solamente existen en inglés, más que nada porque mi mercado está acá, ¿no? Claro. Me encantaría en algún momento poder tenerlo en castellano. De hecho, está en planes que me gustarían, una vez que acabe Altiplano, una vez que acabe con Pilcuyo, que es el último número, tal vez hacer un trade, hacer un volumen de los 3. Compilado. Es más fácil a veces, en vez de tener pequeños volúmenes, tener un volumen grande. Como lo que termina, claro. Exacto, de repente con eso puedo, como en algún momento se genera alguna oferta o alguna posibilidad para generar una impresión en español de todo Altiplano. O de repente coleccionable de Lima Trujillo con alguna o una o 2 historias más. Creo que es probable, me encantaría. Pero por el momento no hay ningún plan, pero yo creo que en algún momento podría pasar. Porque, claro. Ajá. Ahorita que lo mencionas me has dejado una duda. Fuera de las 4 historias publicadas y de la tercera parte del Altiplano que ahorita se viene, ¿tienes más historias de este universo? De repente, publicadas, a modo de boceto o a modo de concepto o algo así. La primera que oficialmente publiqué se llama Iquitos. Ajá. Y cuando en el 2014, justo antes de irme, el fanzine que comenté que saqué junto a Gino Palomino, ahí hay una pequeña historia corta que se llama Iquitos, que la quiero hacer de nuevo en algún momento, pero es así, de hecho la redibujaría. Claro. La versión remasterizada. Eso está. Y encima Iquitos realmente pasa después de Trujillo, porque tiene el mismo personaje. O sea, desde ahí ya estaba jugando con usar personajes, el mismo personaje, un poco generando este mundo. Es más, en Manu ves estos Cicapocantis, estos nativos cyborgs. En Iquitos es que los saqué por primera vez. Así que sí. Oye, o sea, esa es la única que sí está. O sea, la historia, todo, simplemente la tendría que redibujar, como que darle una lavadita de cara. Claro. Oye, y cuéntanos. Canonizarla, por decirlo de alguna manera. Claro, meterle canon. Ponerle canon. Claro. Y Gustavo, cuéntanos cómo la distancia, ¿no? Viviendo en Edimburgo, conectas con el país, ¿no? Con Perú para seguir trabajando estas historias, ¿no? O sea, el trabajo de investigación que puedas hacer, ¿no? De todo el país, ¿no? Para poder seguir teniendo material, combustible, inspiración, cosas, ¿no? Referencias, ¿no? Para seguir creando historias, ¿no? Ahora ya que hablamos de que todavía hay para rato de todo este mundo. ¿Qué ves? ¿Ves televisión, documentales, libros, internet? Sí, ¿no? La verdad, bueno, internet es tu mejor amigo ahí, ¿no? Te metes a todo lo que puedas aprovechar para, estoy leyendo desde periódicos, viendo pequeños documentales, hasta simplemente leyendo pequeñas historias, sometiéndome a páginas turísticas, lo que sea. Te empiezas a hacer búsqueda y terminas yéndote Tienes que tener un poquito de cuidado también ahí, porque hay un momento, no me he dado cuenta, pero también lo escuché hace no mucho en un podcast, cuando te pones a hacer investigación tienes que tener cuidado de no perderte, porque puedes estar, si dejas que eso fluya, en algún momento simplemente puedes estar 6 meses para hacer una historia de 2 páginas. Tampoco tiene sentido. O sea, por exagerar, porque simplemente estás tratando de investigar un país.
simplemente es inagotable lo que podrías encontrar. Pero sí, me meto de todo, trato de entender la zona, trato de entender la realidad, trato de ver la gente que hay ahí, y de ahí también trato de investigar en lo posible el pasado precolombino que hay ahí. Y también un poco su política actual, su economía, un poquito los conflictos de poder que pueda haber en la zona. Y con eso voy jugando. Y ya de ahí, final, claro, de ahí puedo hacer lo que quiera, pero ya tengo como algunos pilares, ¿no? Con los cuales ya tengo estructurado el lugar, ya se vuelve un poco real. De esa forma, claro, tu obra no se termina divorciando de la realidad nacional, sino se empatiza con ella y se mezcla, ¿no? Forma parte de al final. Sí, es crucial. Perú es la esencia, ¿no? Yo estoy trabajando encima de lo que ya existe. Exacto. Pero esa es la estructura. Pero si no investigas bien, claro, te queda más como una propaganda turística y no. Exacto. Te queda más en superficie y no tanto en fondo. Sí, porque se nota cuando una obra se ha quedado en la superficie al nivel de investigar algunas cosas en el terreno que va a escribir, así que sí, ¿no? O sea, yo me imagino que te debes de empapar bien, debes de terminar incluso viendo los documentales de Alejandro Guerrero que deben de estar ahí en YouTube. Sí, agarro de todo, realmente de todo, y es alucinante, a veces terminas encontrando documentales, no sé, alemanes sobre Apurímac, ¿no? Tú estás... ya me imagino. Y tienen un nivel alucinante, pero bueno, están en alemán, pero yo qué sé, pero encuentras cosas también internacionales sobre, pero ya es interesante también ver esa mirada sobre lo que hay. Y fíjate que eso también, lo que dice Fabricio, me ha gustado mucho lo que ha dicho, porque este tema de meterse de bañarse en las referencias, permite de repente, no sé si ser un poco más objetivo acerca de cómo se visualiza el futuro. Claro. Por ejemplo, creo que a veces muchos de los cómics que hablan sobre la cultura andina acá en nuestro país tienden a ver el futuro como algo pues prístino, perfecto, ¿no? Puro, todo va a ser hermoso, ¿no? O sea, idealizado. En el centro de Lima va a haber como los supersónicos, ¿no? O sea, va a haber edificios gigantes y nos prometieron autos voladores y como en Blade Runner 49, ¿no? Ana de Armas holográfica. Entonces, pero siento que lo que hay acá es más real, es más factible, o sea, no es real, sino factible. Claro. Por ejemplo, lo que dijo Fabricio hace un rato también me llamó mucho la atención. O sea, yo cuando vi esta escena en Lima, de los techos del centro de Lima, dije, men, esto lo he visto un montón de veces. Sí. Es que por decirlo, o sea, la primera parte es, o sea, esta es mi visión, ¿no? Porque justamente cuando juegas con elementos de cyberpunk, todo es bien distópico, es caótico, es sucio, hay conflicto todo el tiempo. Lo otro de lo que tú hablas es una ciencia ficción mucho más, cuando realmente la civilización mundial, digamos, da el gran paso, que no tengo idea si algún día pase, pero es más, va un poco más hacia el concepto Star Trek, ¿no? Que realmente llegamos a un nivel, a una economía que hace que todo funcione mejor, entonces hay más igualdad para todos, por lo tanto las ciudades y las civilizaciones avanzan de una manera mucho más armónica y tu cuarto se ve como si lo hubieran lustrado ayer, ¿no? O sea, pero va un poco más, es ese visual, pero es ese concepto. Mi concepto es un poco más, yo no tengo idea, pero todavía estamos como que rascando la pared, así que sigue ahí con toda esta cosa sucia. Así que sí, y la verdad, la otra ciencia ficción también me parece interesante, pero si yo quiero hablar sobre mi país, es lo primero que me hace pensar es eso, no lo otro. Lo otro sería más es una historia que pasaría en Perú,
pero no necesariamente yo quiero hablar de Perú, sino quiero hablar de otra cosa. De repente lo manejaría así, pero en esta situación quiero hablar sobre Perú, y para hablar sobre Perú todavía ahí tienes esta cosa viva, orgánica, moviéndose todo el tiempo. Exacto. Y lo que comentaba sobre Lima, la verdad esa fue la primera pauta que yo tenía con Lima, era quiero hacer una historia con pirañitas de la calle, con techos y gallinazos. Esos eran los únicos 3 elementos que tenía. No sabía qué iba a hacer, pero quería que esos 3 pasaran. Y ahí me puse a investigar y trabajar. Pero sí, me parece divertido. Y lo que pasa es que muchas veces, justamente lo que decía, me parece que si no trabajas suficiente una historia, no importa que tu historia sea sobre ciencia ficción totalmente moderna y automatizada y todo es limpio y pulcro, si no la trabajas lo suficiente, cualquier historia, no terminas de creértela, ¿no? Es como cuando ves, a veces estás viendo una película y en el momento que te pones a mirarte el celular o piensas en algo, ya sabes que hay algo que no has creído totalmente y no te ha enganchado. Y es porque ha faltado trabajar un poco más como para que tú realmente sientas que estás metido en este mundo y simplemente no tienes tiempo de mirar otra cosa ni de distraerte. Estoy prestando atención a este mundo que me están enseñando. Y eso, hasta donde yo he visto, es trabajo. Es seguir trabajando. Y no estoy hablando de que mis historias yo no siento que se han vuelto complejas en algunos elementos dentro de lo que era originalmente la historia, pero las historias son simples. Tú mueves algo del punto A al punto B y creas un conflicto intermedio. Eso es lo que estás haciendo, pero es un poco como lo sazonas, ¿no? Y mientras más lo revisas, en algún momento es como, mejor así, mejor así, no me parece que funciona, o me parece que funciona, yo qué sé. Eso. Cosa de mantener la suspensión de la incredulidad al final de cuentas, ¿no? De mantener pegada la gente. Sí. Y creo que también funciona bastante porque las historias, como no son tan largas, no son Black Sat en el sentido de duración, ayudan a que enganches bien rápido. Y todas, me las leí de un porrazo, todas con esta sensación de miércoles, quiero conocer más de este mundo. Claro. Te da suficiente información para engancharte y te deja con suficientes preguntas como para querer saber qué más hay. Sí, algo en lo que estoy trabajando un poquito más, que justamente es lo que ha cambiado un poquito. Con las 2 primeras tenía un poquito más, y creo que está un poquito más resuelto a partir de Manu y Puno, es lo que es desarrollo de personajes, porque yo tengo un mundo que de por sí es interesante, te pica curiosidad, y visualmente es donde exploto mucho mi trabajo. Pero me faltaba, especialmente Trujillo y Lima son una especie de roller coaster, sube y baja bien rápido, pum, 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 va, chao, y es como wow. Y tú estás ahí un poco, son bien dinámicos, son bien rápidos, pero me faltó, tenía sentido en su momento, pero cuando me puse a trabajar Manu, me di cuenta que quería profundizar un poquito más en los personajes y tratar de hacer una narrativa, por lo menos enfocarme un poquito más en personajes. Y ahí es que tiene momentos bien intensos de nuevo, pero hay momentos en donde se calma un poquito y te habla un poquito más de alguien y ya como que empiezas al menos he buscado que genere un poquito más de empatía con ciertos personajes y que te profundices un poco más con ellos, que los sientas más vivos. De hecho, mientras más empatía tienes con un personaje en una historia, te da más curiosidad seguir la historia. Y es lo que estoy tratando de manejar desde Altiplano. He empezado a trabajar eso. Pero sí, es como te digo, es como, igual que el dibujo, es básicamente meterle chamba. Le metes chamba y va a mejorar. No hay manera de que tu trabajo no vaya a mejorar. No será increíble, pero sí o sí va a mejorar. Y puede generar algo más compacto, ¿no? Más no tan cliché. No se va a parecer, es como que tú digas, yo quiero hacer mis Avengers. Ya, bacán, diviértete, pero
pero hazlo como que cuenta tus Avengers, pero quiero escuchar tu voz. Claro. Y en algún momento lo vas trabajando tanto que, ok, que se parece algo a Avengers, pero realmente suena a ti. Y en este caso, eso es lo que le da curiosidad a la gente. Exacto. Quiere escuchar esa versión original, Ahí cosa. ahí está la novedad. Sí, exacto. Como, ¿qué más? Quería comentar algo también de un poco ya en el atardecer de esta entrevista, que después de hablar tanto de esto, ¿qué crees tú que le falta al país para poder, no sé, ser un poco más competitivo en todo esto del mundo del noveno arte, del cómic, de la novela gráfica, ¿no? Como ves, Yo ¿no? voy a ¿Tú decirte, crees que es? sí, Dile. yo puedo decirte cosas, pero de hecho vienen desde mi opinión e ignorancia de alguien que se ha ido hace como 5 años. Como Claro. 6, o sea, Sí, puedo tener una teoría, pero puedo estarme equivocando bastante. O sea, y realmente no, yo empecé recién a meterme un poquito más a la comunidad y a la movida de cómics, justo faltando poco para que me fuera. Así que no es que he estado en la comunidad de cómics años y de ahí me he ido como para entenderla un poquito mejor. Uh-huh. Pero de hecho, sería interesante que el detalle no es talento, el detalle es, porque talento siempre hay, el detalle es gente que trabaje parejo y gente que se organice. Claro. Y justamente necesitas gente que impulse un poco más, trate de apostar un poquito más por material editorial local. Dentro de lo... pero es algo grande, estamos hablando de dinero, mercado y industria, generar una industria y industria cultural, que es complicado. Acá es complicado, allá es todavía más complicado. Pero igual yo estoy dentro de lo poco que veo, porque más que nada la gran mayoría de las cosas que veo las veo por internet, las veo por Facebook, las veo por noticias de internet. Y me da la sensación que hay una movida cada vez más fuerte de, especialmente gente más joven, que está buscando hacer cosas. Cada vez veo más nombres peruanos en publicaciones y en cosas internacionales, en campañas de Kickstarter. Es como que si estuvieran cada vez apareciendo más. No sé si recién los estoy notando, pero me da la impresión que algo se está gestando. Claro, y veo, no recuerdo los nombres, pero veo pequeños grupos de artistas de cómics y formando pequeñas, no organizaciones, pero no sé, pequeños grupos de creación que están buscando generar eso. Así que me parece que están pasando cosas, poco a poco, pero están pasando cosas, porque hay cosas bien interesantes y hay un mercado para absolutamente todo, ¿no? Puedes tener en el mismo universo, tienes tanto superhéroes como pedacitos de vida, obras totalmente independientes o recontra íntimas. Eso no es el detalle, sino también tienes distintos tipos de público. De hecho, sería bacán ver un poquito más todo lo que viene a ser todo lo que, no sé, ver que el cómic se integre un poquito más a lo que forma parte de la cultura normal, ¿no? Porque el cómic todavía, incluso acá, la gente piensa demasiado en solo superhéroes o solo de repente algún chiste gracioso, pero algo que no es un no es un medio narrativo, ¿no? Claro. Sería interesante que se vieran cosas a nivel cultural, haciéndolo más grande allá, justamente como lo que es, ¿no? Toda esta posibilidad de cosas. Y lo otro es también, yo me acuerdo, de hecho eso también tiene que haber influenciado un poquito en que yo haya curiosidad, pero de hecho me hacía sentir, dije, bacán. Me acuerdo cuando Carlos Trillo, una vez que fue Carlos Trillo, el escritor argentino, hace años, 2011, 2010 de repente, algo así.
y él estaba hablando sobre el mercado, sobre cómo escribía. Él escribía más que nada para Francia, Argentina, y dijo, si ustedes quieren hacer realmente dibujos de cómics o escribir o lo que sea, hagan cosas originales, hagan cosas que suenen a ustedes, y no busquen hacer cosas. El mercado internacional, si tú quieres hacer una cosa de Nueva York, hay un montón de neoyorquinos haciendo historias de Nueva York, mejor que ustedes, porque viven allá. O sea, no, si ustedes quieren hacer cosas internacionales, hagan algo local, porque eso no lo tienen. Así que yo hice lo mío con fe, pero en general tienen un montón de curiosidad, porque ven, no tengo idea qué es esto, se ve nuevo, es Perú, cuéntame un poco más, ¿no? En vez de, no conozco Perú, no me interesa, no, hay un montón de gente con mucha curiosidad, y es como una banderita diferente, nadie tiene idea qué es esto, se los está poniendo, así que también una manera de buscar traspasar fronteras y tratar de generar un diálogo con otros lados, es justamente hacer algo más local para volverlo internacional, pero bien contado. Bien contado. Sí, la verdad lo último que has dicho, la verdad, respecto a eso es crucial, yo creo, para cualquier persona que quiere hacer un poco de ficción, contar algo, ¿no? Y claro, cualquiera ya te puede contar algo en Nueva York, ¿verdad? Un latinoamericano termina siendo algo muy incluso alienante, ¿no? Hay tanta riqueza de contar de dónde vienes, ¿no? Que la verdad sí, tú coges un puntito y tienes un universo ahí, así que, claro, y justamente me parece que es un universo. Y tiene para rato, hay mucho con lo cual puedes jugar, así que sí, me parece, sí, realmente me parece es una buena apuesta, una apuesta interesante. Incluso, no sé, no significa que tengas que hacer algo increíblemente peruano, pero el hecho de que ya tengas ese bagaje, trata de sonar a ti, eventualmente. Aprende de todo, copia de quien sea, pero en algún momento trata de que se vea como tuyo el trabajo que haces, y no como la voz de otro dicha por ti. Claro, claro. ¿Algo quieres comentar, David? Creo que está muy claro. Creo que lo que has dicho expresa muy bien la fría realidad que se necesita aceptar al momento de ver el noveno arte como una industria. ¿Qué es una industria? Eso. O sea, creo que, y alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Con Fabricio, con otros amigos de la comunidad de acá, o sea, muchas personas entran creyendo que es inversión y todo eso. ¿No? Y creo que ya un tema referente alrededor de toda la entrevista que hemos tenido hoy día es justamente que no es tan sencillo. O sea, hay que conocer el tema de la distribución. Tienes que entender el mercado. Tienes que entender el mercado también para ver hasta porque justamente pasión y curiosidad y hacer que algo te guste es esencial. Tú no vas a hacer más de 5 páginas, así sean solamente escritas, de algo que realmente no te interesa, a menos que haya un montón de plata de por medio y tienes que entregar ese trabajo. Pero ya, igual no sé si eventualmente te haga feliz hacer esas páginas aburridas que no te interesan. Pero esa pasión tienes que saber canalizarla en algo, en un producto, en el cual por lo menos tengas ciertas cosas claras de lo que va a pasar, ¿no? Porque, digamos, hay gente que quiere hacer algo y más que nada, ¿sabes qué? Yo quiero darme el gusto de hacerlo. Bacán, pero entonces esa es tu meta. Estamos hablando, es una industria, pero tú puedes meterte tanto como amateur y hacer tu propia producción, puedes hacer tus propios fanzines y divertirte haciendo eso sin perder dinero, y estás feliz con eso, bacán, pero lo entiendes. Pero claro, tampoco significa, por eso es, por decir esto, lo ves muchas veces. Es más fácil ver gente que agarra y es la primera vez que va a hacer una historia, que es el típico ejemplo, va a hacer su primera historia y empieza a hacer su historia de 600 páginas y no pasa de las 50, pero quiere acabar su saga gigantesca y o sea, realmente no entiendes lo que estás haciendo y realmente no entiendes a dónde quieres llegar, ¿no? Empieza chiquito y anda probando y anda metiéndote
los cómics, todas estas historias están creadas por gente. Mientras más te interconectes y te comuniques con esta gente, sea a nivel profesional o simplemente otra gente que tenga la misma pasión que tú y quiera hacer dibujitos, se va generando una comunidad. La comunidad ahí es bien, bien importante y es una de las cosas que mantiene viva justamente a la industria, porque son los que van a terminar consumiendo en esta industria que se genera. Pero entender un poquito más y también meter tu pasión en lo que quieres hacer sin quemarte, porque hacer cómics es trabajo, es duro, es trabajo duro, no sé, tú haces una historia de 20 páginas y has hecho más de 100 dibujitos, ¿no? Aparte de la rotulación, el colorizado, la preparación del libro, o sea, que lo leas en 5 minutos, 3 minutos, es un trabajo de meses, ¿no? Así que es algo que, como te digo, tienes que entender bien lo que estás haciendo, sea simplemente por darte el gusto o quieras hacer algo más interesante. De hecho, como digo, me parece que cada vez veo gente que justamente, no solamente me parece que tienen la capacidad, sino me da la impresión que también entienden mejor todo este mercado. Realmente están utilizando los medios de internet para entender y ver sus posibilidades. Estoy viendo coloristas, estoy viendo gente que hace dibujo. Cada vez hay más Perú afuera. Y eso es sano, y eso es bueno. Sí. Qué bonita frase. Sí. Eso es bien bacán, es bien positivo. Sí. Pues nada, pues la verdad, Gustavo, agradecerte la verdad por la oportunidad que nos has dado de poder conocerte un poco a ti, tu trabajo, tu experiencia y la verdad todo lo que nos has podido dar en esta entrevista de hoy, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Ha estado muy buena la charla, de verdad. Sí. Esperamos que se repita para próximas oportunidades. Definitivamente. Por favor. Cuando quieran, ¿eh? Yo feliz. Hablar cómics y de mi trabajo, yo siempre levanto la mano. Gracias de verdad por esta charla, por este momento. Muchas gracias también por participar de esta cosa loca que hemos hecho entre la comuna, ¿no? Para poder promocionar artistas peruanos, poder hacer conocer el trabajo de personas. Y sobre todo con estas que, como te decía, pues a mí me encanta que puedan mostrarle al mundo lo que es nuestra patria, lo que es nuestra cultura, ¿no? Claro. Sí, es un material muy rico con cual explotar. Pero sí, muchas gracias por la invitación, ha sido una conversa muy divertida. Yo estuve como 10, 15 años parados porque estaba como que debería hacer cómics en algún momento y coqueteando con eso. Y la verdad es una estupidez. O sea, si te da la gana de hacer cómics, haz cómics. No te pongas excusas y simplemente no te pongas ninguna meta loca de querer hacer. Absolutamente quien sea que tenga curiosidad y ganas puede hacer cómics. Tú no tienes que dibujar increíble, simplemente tienes que tener ganas y tener básicamente un lápiz y un papel. Eso es. Así que, nada, invito a quien sea que quiera meterse en la historia de contar cómics, que se ponga a hacerlo, porque es divertido, es muy agradable, y si te metes en esta comunidad, pues, nada, es básicamente, es muy retroalimentador, es una pasión muy, muy bonita, que puede ser manejada. Y si realmente te parece que dibujas tan feo, escribe, y te buscas un dibujante, o al revés, ¿no? Si dibujas tan bacán y realmente no te salen las historias, búscate un escritor. Pero sí, la verdad, cualquier persona que esté como que pensando yo en algún momento debería buscar el tiempo va a haber. Ponte a dibujar y ya está.